Hola chicos, ¿se me escucha? Buen día, profe, sí. Buen día. Hola, buen día. Perdón la demora. Buen día, profe. Si se corta o algo, ya saben que es mi internet. Anda medio inestable. Bien. Bien, nosotros habíamos visto hasta ahora la definición de una función real de variable real, cómo se construye la definición completa, qué era el dominio, cómo determinar el dominio analíticamente y de forma gráfica, y la imagen es la que íbamos a trabajar solamente de manera gráfica. ¿Sí? Y ahora pongo a grabar, perdón. Inicio grabación. Listo. Bien, y después vimos la clase pasada cómo se construye una gráfica, ¿sí? A partir de la expresión analítica, yo le voy dando valores a la variable independiente, o sea, a X, y vamos viendo cuánto vale la imagen de cada de esos valores, ¿sí? De cada uno de esos valores vamos calculando cuánto vale Y, que es la imagen de cada uno de ellos. Y con eso construíamos coordenadas de un punto, ¿sí? Teníamos varios puntos y a medida que los íbamos uniendo, íbamos viendo cómo
el gráfico de una función real de variable real. Con eso trabajamos hasta el miércoles pasado. Ahora vamos a ir viendo algunas características que tiene la función, ¿sí? Así ya mañana empezamos con un trabajo práctico. Vamos a ver lo que son intervalos de positividad. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir? Intervalos de positividad y negatividad. Bien. Primero, antes de positividad y negatividad, ustedes tienen en la teoría algo que se denomina ceros de la función. ¿Sí? Vamos a ir acá. Siempre van a tener ustedes en la teoría esta parte que dice sea f una función definida porque es la forma de identificar una función real de variable real, ¿sí? Esto siempre lo van a tener, ¿sí? Función real de variable real. Sea una función definida y tiene la definición completa de una función real, ¿sí? ¿Cuál es lo nuevo que tienen ustedes acá? Fíjense que dice acá, f tiene en x sub 0 perteneciente a un 0, ¿sí? F de x sub 0 es igual a 0, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por eso? Lo tengamos un poquito ahí. F, acuérdense, es la función, x sub 0 es un valor de x cualquiera que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Me dice, si la imagen de x sub 0 es igual a 0, yo tengo un 0 de la función. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos acá una tabla de valores, ¿sí? Y mi expresión analítica es y igual a f de x igual a x. Yo construyo la tabla de valores. Y bueno, es decir, cuando x valga menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale 0, 1, 1. ¿Sí? Fíjense, el 0 de una función me está diciendo que f tiene en x sub 0, perteneciente al dominio, un 0 si f de x sub 0 es igual a 0. Los f de x, acuérdense, son estos, ¿sí? Por ejemplo, f de menos 1 vale menos 1. F de 0 vale 0 y f de 1 vale 1. ¿Sí? Entonces, el 0 de la función me dice que no importa cuánto valga x, en este caso vale 0, pero sí importa cuánto vale y. ¿Sí? Cuando y vale 0, yo tengo un 0 de la función. ¿Se entiende eso, chicos? Bien. ¿Lo puede volver a explicar, profe, por favor? Sí. Esto lo estamos mirando de manera analítica, ¿sí? Con la definición de forma teórica. ¿Sí? Me dice que yo tengo un 0 de la función cuando a cualquier valor de x que pertenezca al dominio, ¿sí? Acá el dominio
no tenemos problemas porque el dominio es todos los reales. Entonces yo puedo tomar cualquier x sub 0 acá. ¿Sí? El x sub 0 para esta función que estamos dando de ejemplo puede ser cualquiera. Yo tengo un 0 si cuando hago f de x sub 0, ¿sí? O sea, f de x sub 0, esto va a dar como resultado 0. En nuestro ejemplo, el x sub 0 vale 0. ¿Sí? Y cuando yo calculo el f de 0, vale 0. Fíjense, si yo tuviese, ¿qué función le damos? La misma, pero lo pongamos, fíjense, f de y igual a f de x igual a x más 1. Y hagamos la tablita de valores. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Menos 1. Menos 1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? 0. 0. Entonces, ¿cuál va a ser el 0 de la función? El i. ¿Y? Y en realidad es el x, ¿sí? Porque ahí y vale 0, digamos, ¿sí? Sí, sí. Pero fíjense que dice el 0 de la función es x, ¿sí? El x sub 0. Entonces, ustedes tienen f de x sub 0 tiene que valer 0. El f de menos 1 vale 0, ¿sí? Sí. Entonces yo puedo decir en x sub 0 igual a menos 1, f tiene un 0 de la función. Esto es analíticamente, chicos, ¿sí? Sí. Luego tenemos acá, gráficamente o geométricamente, el 0 de la función corresponde a una intersección. La intersección con el eje X. ¿Sí? Fíjense que si yo me llevo esta que tenemos acá, y la graficamos, tic, 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 tenemos menos 2, menos 1, un puntito acá. Y para menos 1, y yo trazo la función, ahí estamos. Profe, ¿también va a tomar teoría de esto? También, fíjense, ¿dónde intersecta el eje X? La función, en la gráfica. Ahora miremos la gráfica. ¿Dónde lo intersecto? En menos 1, ¿sí? Yo podría decir que la gráfica intersecta el eje X en el punto de coordenadas menos 1 para X y 0 para Y. ¿Sí? Sí. Eso es a nivel gráfico. ¿Sí?
Otra forma que vamos a trabajar también en la práctica para hallar intersecciones con los ejes es armando un pequeño sistema de ecuaciones. ¿Sí? Acá yo voy a poner analíticamente vamos a decir que yo tengo que y es igual a x más 1 y que yo sé que cuando la gráfica intersecte el eje x, y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá no vamos a aplicar el método que vimos en el sistema de ecuaciones porque este es un sistema muy sencillo. Entonces acá vamos a aplicar sustitución, ¿sí? Si aplico sustitución, voy a decir que y va a ser igual a 0 más 1. Perdón, no. Este no es sustitución. Este método no es sustitución. Este método se llama método de igualación, ¿sí? Yo voy a decir como los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también son iguales. Entonces, x más 1 va a ser igual a 0. Porque yo quiero saber cuánto vale el valor de x. Si yo despejo x, acá, ¿cuánto me queda? X menos 1. X va a ser igual a menos 1, ¿sí? Entonces, cuando x valga menos 1, yo tengo un 0 de la función, ¿sí? Y acá, cuando usamos la notación, decimos, bueno, por lo tanto, f tiene en el punto de coordenadas menos 1 y 0, intersección con el eje X, ¿sí? Dice que resumí la notación. ¿Se acuerdan que ese símbolo era de intersección, no? Sí. Bien. Entonces ahí tiene, ¿sí? Intersección con el eje X en el punto de coordenadas menos 1, 0. Y lo mismo que lo vimos gráficamente y lo mismo que estuvimos realizando en la tabla de valores. Profe, ¿podría volver a explicar? Pasa que se cortó en mi internet y quedó así, quieto. Ya no lo pude escuchar. ¿Dónde te quedaste? Ahí cuando estaba haciendo la igualación. Bien, hicimos la igualación de los segundos. Te, te corto un ratito el micro. Ahí está. Si no, me escuchaba a mí mismo. Bien, decíamos que hacíamos igualación acá con los segundos miembros, ¿sí? X más 1 igual a 0. Para hallar el valor de X, donde yo tengo el 0 de la función. Entonces, hacemos igualación con los segundos miembros, X más 1 igual a 0, despejo el valor de X, me da que vale menos 1. Entonces yo ya puedo concluir que F tiene en el punto de coordenadas menos 1 y 0 una intersección con el eje X. ¿Sí? Ah, bien. En sistema de ecuaciones no solamente podemos aplicar la de igualación, también otro tipo de factorización. ¿Estoy en lo correcto? Podría ¿O aplicar solamente lo que vos quieras, pero acá te conviene el de igualación. Porque vos querés hallar el valor de X. Bien, bien. ¿Sí? Listo, ya entendí, No profe. sé por qué No escuché nada, perdón. se escucha con eco, no sé por qué, cuando te hablo. Porque estaba hablando tu compañera ahí, cuando ella habilita el micro y se escucha con él. ¿Continuamos? Bien. Fíjense que acá tengo alguna otra intersección
en la recta que hice acá arriba. Si ustedes la miran. Sí, hay una intersección en el -2. Hay una intersección en el eje Y, ¿no? En el 1, mejor dicho, en el 1. Claro, vendría a ser el 1 positivo, pero bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar también esa intersección. Pero ¿cómo plantearían esa intersección? Yo voy a decir también que Y es igual a X más 1. Bien. Y que en este caso, como es una intersección con el eje Y, ya no va a ser Y igual a 0. El que va a valer 0 en este caso es X. X, exactamente. Y acá sí, no me conviene hacer igualación. ¿Qué me conviene hacer? Sustitución. Sustitución. Entonces yo voy a decir que Y va a ser igual a 0 más 1. Entonces Y vale 1. Y acá yo ya puedo concluir que F, vamos a hacer la misma notación, tiene en P1, le pongamos acá, de coordenadas 0, 1, una intersección con el eje Y. Profe, un segundo, no lo borre, así copiamos el ejemplo. Bueno. Profe, en la teoría podemos usar como ejemplo en caso de que nos pidan demostración de cero de la función. Bueno, supongámonos que nos pidan en teoría. Sí. ¿Cómo sacamos cero? Ah, bien, bien. ¿Cómo no entendí la pregunta? No, digo, si en la teoría a veces seguro que nos va a pedir cero de la función, o sea, cómo sacar el dominio de manera analítica o gráficamente, o sea, demostrar analíticamente o gráficamente. Lo mismo con los pasos de cero de la función, o sea, podemos usar el ejemplo que usted está poniendo. Ah, sí, no hay drama. Ah, bien, bueno. No hay problema. Puede pasar en determinadas funciones que no tengan intersección con los ejes, o que tengan intersección con el eje X, o que solo tengan intersección con el eje Y. ¿Sí? Eso va a depender de la expresión analítica o de la gráfica de la función que le demos. O sea que una función puede o no tener cero de la función. Exactamente. Ah, bien. En este caso tiene, ¿sí? Tiene una y una. Pero puede ser que tenga varias en el eje X y que no tengan el eje Y, que tengan el eje Y y no tenga nada en el eje X. Ujú, bien.
Bien, continuamos entonces. Listo, profe. Bien. Entonces, como característica de una función, entonces teníamos entonces intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Otra de las características son los intervalos de positividad y negatividad. Vamos a poner acá intervalos de positividad y negatividad. Fíjense, como les decía yo, siempre la teoría va a arrancar por sea una función definida por, que es la definición completa de una función real de variable real, vista desde el punto de vista teórico, ¿no? Ujú. Bien, ¿qué me dice acá? Quiero que prestemos mucha atención en la parte teórica. Dice, si f de x, o sea, acuérdense que f de x yo lo miro en el eje y, es mayor que 0 para todo x que pertenezca al dominio de la función, entonces El conjunto. el conjunto A me dice que es un intervalo de positividad. Eso es, yo voy a poner acá analíticamente. Geométricamente, cuando veamos una gráfica, el intervalo de positividad lo vamos a mirar si se encuentra por encima del eje X. Y la Lo negatividad mismo por ahí. para negatividad. Pero en este caso, el f de x, o sea, los valores de y, son menores que 0. Sí, Cristian. Profe, ¿le puede decir al que está con el micrófono abierto por los pies? Porque si no se escucha todo con eco. Bueno, pues yo no tengo dos micros abiertos, así que yo no puedo solucionar ahí el eco. Ahora sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, por definición, ¿sí? Intervalos de positividad y negatividad, esta es su notación, por definición, ¿sí? Cuando los valores de y son mayores o menores que 0, para todo x que pertenezca al conjunto A. Y gráficamente, eso lo vamos a analizar mirando si la gráfica se encuentra por encima o por debajo del eje X. ¿Sí? Vamos a traer la misma función que vimos en el ejemplo anterior. Vamos a traer acá. Uy, me quedo sin espacio. No, digamos no.
Vamos así. Y esto que tenemos acá. Bien, ahora sí. Si ustedes miran la función, ¿sí? Hay una parte que está por encima del eje X y otra que está por debajo, ¿sí? Cuando nosotros hagamos la notación de intervalos de positividad y negatividad, vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Intervalos de positividad, intervalo de negatividad. Y vamos a dar cuáles son esos intervalos. Si ustedes miran, leamos en el eje X, ¿se acuerdan? Leemos de izquierda a derecha. Si miro de izquierda a derecha hasta el -1, ¿cómo sería la función? ¿Positiva o negativa? Positiva. De ¿Hasta el menos -1? 1. No, de -1 para arriba sería positivo. Bien. Acuérdense que estamos leyendo en el eje X X. y yo leo de izquierda a derecha. Entonces, si yo le pregunto de izquierda a derecha, o sea, a la izquierda del -1, la función sería negativa, porque la función está por debajo del eje X. Y a la derecha del -1, la función está por encima. Y me pueden preguntar, ¿por qué el -1, profe? Porque justo ahí en -1, la función pasa a estar por encima y por debajo, digamos, como ese es el punto de separación. Si yo tuviera que dar un intervalo, entonces, de negatividad, ¿cuál sería el intervalo en donde la función es negativa? De menos infinito a -1. Bien, de menos Bien, de infinito. menos ¿Y el infinito. -1 ¿Y el abierto o -1 cerrado? abierto o cerrado? Cerrado. No. No. Pues, a ver. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto Porque vale? -1 Porque la función -1 la vale 0. función vale 0. 0, tiene razón. Y el 0 no Y es el 0 no positivo es ni positivo negativo. ni negativo. Sí. Entonces, como no es positivo ni Positivo ni negativo. va abierto. Y intervalo de positividad, vamos desde -1 abierto hasta más infinito, ¿sí? Puede pasar que haya un intervalo cerrado para positividad y negatividad. No es el caso, no lo tenemos, ¿sí? Depende de la gráfica, como les digo. Puede que hayan intervalos cerrados en positividad y negatividad. Pero justo en este caso, la intersección con el eje X es abierto porque en -1 la función vale 0. Y el 0, acuérdense, no es positivo ni negativo. Entonces acá, fíjense que yo les voy a decir, marquemos acá, marquemos con rojo. Para que ustedes vean que yo no estoy. No me deja marcar. Ahora sí. Acá sí me va a dejar. Vamos así.
Intervalo de negatividad. Me pasé un poquito. Era hasta el -1. ¿Sí? Entonces vamos a ir hasta ahí. Y a partir de ahí yo tengo un intervalo de positividad. ¿Sí? En este caso va a ser abierto, abierto, abierto y abierto. ¿Sí? Y geométricamente o gráficamente, acuérdense, se lee en el eje X. Eso es gráficamente, ¿sí? En la definición no habla del eje X, habla de las imágenes de X, ¿sí? F de X es mayor que 0, yo tengo un intervalo de positividad. ¿Sí? F de X es menor que 0, tengo un intervalo de negatividad. ¿Sí? En la definición. Pero nosotros vamos a trabajar más que nada en la práctica con la parte de gráficas, geométricamente. Ustedes van a construir la gráfica y a partir de la gráfica van a leer los intervalos de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento y concavidad, también que vamos a ver enseguida. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Cristian, ¿tenías alguna duda o es la manito que te quedó de hace rato? Bien. Vamos ahora a analizar otra característica de la función, que van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento. También se llaman intervalos de monotonía. Pero si lo decimos de crecimiento y de crecimiento, estamos bien. ¿Sí? Pero en la teoría van a ver que dicen también intervalos de monotonía. Lo mismo acá, fíjense que siempre arrancamos con la definición completa en términos teóricos de una función real de variable real. ¿Sí? Y acá me dice, la función f es creciente en el intervalo a, sí. Para todo x sub 1 y x sub 2 que pertenezcan a A, y x sub 1 es menor que x sub 2, sus imágenes respectivamente también son menores. ¿Sí? Ya van a ver que vamos en la gráfica, lo vamos a verificar a eso que está en notación ahí. ¿Sí? El intervalo A, bueno, se llama intervalo de crecimiento. Y la función va a ser decreciente cuando pase la situación inversa. ¿Sí? Para todo x sub 1 y x sub 2 perteneciente a A,
x sub 1 es menor a x sub 2, pero en este caso las imágenes, la imagen de x sub 1 es mayor que la imagen de x sub 2. Si analizamos el ejemplo, voy a traer el ejemplo anterior, el que teníamos acá. Fíjense que geométricamente yo el crecimiento y el decrecimiento lo puedo ver como si ustedes posiciónense en el eje X de izquierda a derecha y yo digo, bueno, si recorro la función con un carrito, por ejemplo, si yo voy a dibujar acá un carrito, si me deja, si no me deja, voy a tener que... Bien. Voy a dibujar acá un carrito. ¿Cómo se mueve el carrito? ¿En forma ascendente o en forma descendente? Si yo voy recorriendo la función. Ascendente. Ascendente. ¿Sí? Ascendente. Acuérdense que yo voy leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ¿la función va a ser creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Bueno, en este caso va a ser creciente en todo su dominio, ¿sí? Porque no tengo separados, no tengo un intervalo de crecimiento, ¿sí? Pero, para que ustedes verifiquen lo que dice ahí, vamos a tomar esos dos valores, ¿sí? Fíjense, yo voy a agarrar la función acá. Llegamos a lo que dice ahí, ¿sí? Tomemos 2x sub 1. Perdón, un x sub 1 y un x sub 2. Pero el x sub 1 tiene que ser menor que el x sub 2. Entonces tomemos el 0, ¿sí? X sub 1 vale 0 y x sub 2 vale 1. Estoy cumpliendo lo que dice acá, fíjense. X sub 1 es menor que x sub 2, ¿sí? Estoy acá en 0 y estoy acá en 1. Fíjense, me dice que las imágenes, o sea, las imágenes, ¿cuánto vale la imagen de 0? ¿Cuánto vale la imagen de 0? ¿Cuánto vale f de 0? Menos 1. 1 positivo. Ah, 1 pues. Y la imagen de 1, ¿cuánto vale? Que tengo acá el puntito. Vale 2. ¿Sí? Y se cumple, fíjense. F de x1 es menor que f de x2. ¿Sí? F de 0 es menor que f de 1, perdón. F de 0 es menor que f de 1. ¿Sí? F de 0 vale 1 y f de 1 vale 2. ¿Sí? Sí. 1 es menor que 2. Y eso se cumple para todo el dominio. Por eso no tengo, en este caso, no tengo intervalos de decrecimiento. Pero si se posicionan, como les digo, con un carrito, con un autito, con
y ven cómo va cómo es el comportamiento de la función, ahí van a verificar si es creciente o es decreciente. ¿Sí? Hagan de cuenta que estamos en la montaña rusa y el carrito va recorriendo la función de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la notación del intervalo de crecimiento? Acá vamos a poner intervalo de crecimiento va a ser igual, y en este caso, como es todo el dominio, puedo poner todos los reales, o como estamos hablando de intervalos, vamos a decir desde menos infinito hasta más infinito. Y con respecto al intervalo de crecimiento, vamos a poner que no existe. Ahora le voy a dar otro. Vamos a ver qué pasa con una parábola. Esto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Hay algún otro cuaderno, digamos, que no sea el cuadriculado, que sea más específico para graficar, que no sea más fácil? ¿cómo serían No más sé, que fácil sea el más cuadriculado? o más chicos los cuadraditos, algo para graficar, Creo que digamos. vienen unas hojas con cuadritos más chicos. Vienen hojas. Sí, sí. Vienen hojas con cuadrículas más pequeñas todavía. Y si no, las podés imprimir también, digo, pero te dificulta el gráfico, digamos. Por ahí el trazado me dificulta un poco. La unión de los puntos. Sí, Ah, bueno, eso lo va a ir mejorando cada vez que hagas gráfico. Digamos. El trazado, a muchos les cuesta, digamos, pero el trazado lo vas a ir mejorando a medida que hagas. Mientras más hagas gráficos, mejor te van a ir saliendo. perfecto, profe. Si no, como les digo, lo podés hacer con bien suave, uniéndolo con regla, y después el trazado a mano lo haces más fuerte, digamos, con el color, y borrás después el suave que hiciste con regla. Digamos. El tema es que son curvas, por eso te digo. Sí, sí. Por eso era mi pregunta sobre la hoja. Vienen hojitas así como está acá, bien cuadriculado. Sí. Vienen hojitas así con cuadrículas más chicas todavía. Bien. Veamos acá los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O si quieren, veamos todo. ¿Sí? Ya que estamos acá, todo hasta donde llegamos nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles serían para ustedes acá el intervalo de positividad, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer para el de positividad? Acuérdense, es mirar si estoy por encima o por debajo, si la función está por encima o por debajo del eje X. Y sería de 0 a más infinito. Sí, de 0 a más infinito.
Pero ahí ustedes, de cero a más infinito, ¿qué están leyendo? están leyendo? ¿En qué eje lo ¿En están qué eje leyendo? lo están leyendo? Ustedes como que Ustedes veyeron la como que imagen, vieron ¿no? la imagen, ¿no? Ah, Tienen que leerlo Tienen sobre que el leerlo eje sobre el X. eje X. La función es La función positiva es en todo positiva su en dominio. todo su dominio. Desde menos Desde menos infinito infinito hasta hasta más infinito. más infinito. Y si quiero ser Y si quiero ser un poquito más preciso, ¿qué tendría que ¿qué decir? tendría que decir? Desde menos Desde menos infinito infinito hasta cero, hasta cero, unión unión de 0 a más infinito. a más infinito. a más ¿Por qué infinito. en cero ¿Por no qué en cero no ¿por qué no lo tomo? ¿Por qué no lo tomo? Porque no hay un Porque punto. no hay un punto. Hay un punto. Hay un punto. Pero en ese Pero punto, en ese punto, X vale 0, X vale Y 0 vale 0. y vale 0. Entonces, ¿cuál es el Entonces, 0? ¿cuál No es es el 0? No positivo es ni positivo negativo. ni negativo. Pero si Pero ustedes si en el ustedes en el parcial parcial me ponen que es positivo que en es todo su positivo en todo su dominio, dominio, se lo doy. se lo doy. ¿Sí? Porque Porque esto que es esto hilar que es finito hilar finito de lo del 0 lo del abierto. 0 abierto. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo correcto Pero lo sería, correcto sería, ¿sí? ¿sí? Cuando veamos Cuando derivadas, veamos derivadas van a ver por qué. Ahí ya somos Ahí ya somos un poquito más exigentes. exigentes. Pero ahora, Pero ahora, con esto, si si ustedes ponen que ustedes este ponen es que de todo el este es de todo el dominio, dominio, estamos bien. estamos bien. En este En ejemplo, ¿no? este ejemplo, ¿no? Este ejemplo Este particular. ejemplo particular. Vamos con el Vamos intervalo con el de intervalo de crecimiento crecimiento y de y decrecimiento. de crecimiento. Yo tengo el Yo carrito tengo el acá, carrito acá, el mismo que el dibujamos mismo que acá. dibujamos acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo va a ser su ¿Cómo va a ser recorrido? su recorrido? Decreciente hasta llegar a un punto 0. Decreciente, Decreciente, llegamos acá, llegamos no acá, sabemos si no llegamos sabemos si vivos, llegamos vivos, pero llegamos. pero llegamos. Y luego empieza a crecer. Y a partir Y de a ahí partir de ahí empieza a crecer. empieza a crecer. Entonces, ¿cuál va a ser el ¿cuál va a ser intervalo el intervalo de crecimiento? de crecimiento? Donde De decrece. menos, Decrece. de menos infinito hasta 0 abierto. Sí. Sí. Y de El 0 a más crecimiento. infinito creciente. Bueno, las Bueno, características de los características de intervalos los de intervalos de crecimiento y crecimiento y decrecimiento es que siempre van a ser abiertos. ¿Sí? Cuando veamos también cuando con veamos también cavidades, con esos siempre van a ser abiertos. Los que pueden llegar a tomar un intervalo cerrado o cerrados, semicerrado son los de semicerrados, son los de positividad positividad y negatividad. y negatividad. Esta les voy a Esta poner les voy para a que se poner para que acuerden se acuerden siempre siempre intervalos. intervalos. Bien, cuando Bien, nosotros cuando damos nosotros lugar a damos los lugar a intervalos de los intervalos de crecimiento y crecimiento y decrecimiento, recuerdo un ratito recuerda el un micro ratito el micro, porque me porque escucho con eco. Bien, gracias.
Bien, cuando damos lugar a intervalos de crecimiento y de decrecimiento, aparecen lo que se denominan extremos relativos. ¿Sí? Y puede ser un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Cuál sería para ustedes? ¿Esta función tendría un máximo o un mínimo relativo? ¿Un máximo? Un mínimo relativo. Un mínimo. ¿Sí? Acá teníamos f tiene un mínimo relativo y le pongamos un nombre p sub 2 y que tiene de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Si yo tuviese la parábola invertida, ahí sería un máximo relativo. ¿Sí? Este puntito que ustedes tienen acá es un mínimo relativo. Porque fíjense, en ese valor de x, cuando x vale 0, y toma el valor más chico, digamos, que puede tomar. ¿Sí? Ustedes van a tener en esta función su imagen vale desde 0 cerrado hasta más infinito. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar? 0. El cero. ¿Sí? Entonces, como el mínimo, los extremos relativos son puntos, hay que dar la coordenada en x y en y. Por eso yo digo, f tiene un mínimo relativo de coordenada 0, 0. ¿Sí? Es el mínimo valor que puede tomar la función en ese punto. ¿Sí? Por eso es el mínimo. Mínimo relativo. ¿Sí? No tengo máximo, solamente tengo un mínimo. Si la función tendría otro comportamiento, como les digo, si fuese una parábola invertida, ahí podríamos decir que tenemos un máximo relativo. Fíjense acá. Hagamos ese ejemplo que les digo. Así nomás rápidamente.
Miremos esta gráfica. Fíjense que acá en este punto yo no tengo un mínimo, ¿sí? En esta función tengo Un máximo. un máximo relativo, ¿sí? Un máximo relativo y tengo que dar las coordenadas, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, P sub 2 de coordenadas 0, 0, ¿sí? Un punto P sub 2 de coordenadas 0, 0. Y fíjense que si yo doy la imagen de esta función, va a ser desde menos infinito hasta 0 cerrado, ¿sí? O sea, 0 va a tener que ser el máximo valor que puede tomar la función, ¿sí? Sí. Por ahí pueden ver en el SILEN, la bibliografía, van a hablar de absolutos, máximos absolutos y mínimos absolutos. No lo vamos a tomar nosotros, vamos a trabajar con relativos nada más. O sea, si identificamos varios puntos, siempre van a tener el comportamiento de extremos relativos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, lo último que quiero que veamos, y se los libero, es concavidad. Intervalos de concavidad. Cuando hablemos de intervalo de concavidad, siempre nos vamos a ir a la gráfica, ¿sí? Siempre vamos a ir a la gráfica. Entonces, si vamos trabajando los ejemplos que estamos haciendo, yo les voy a traer esta gráfica, ¿sí? Voy a achicar un poquito para... ¿Qué me dice acá? Me dice que una curva, y lo voy a subrayar rojo curva. ¿Por qué? Porque a veces ustedes tienen una recta y hablan de concavidad, ¿sí? Si justo estamos analizando una recta, no va a tener concavidad, ¿sí? Siempre al hablar de concavidad, estamos en presencia de una curva, ¿sí? Una curva es cóncava hacia abajo si sus rectas tangentes se encuentran siempre por arriba de la misma. Las rectas tangentes, dice, no deben ser verticales. Una curva es cóncava hacia arriba si sus rectas tangentes se encuentran siempre por debajo de la misma. ¿Qué es una recta tangente? Empecemos por ahí.
¿Qué es, chicos? Es aquella que intercepta, ¿sí? Intercepta, ok, me ponen entre paréntesis, corta, a la gráfica en un único punto, ¿sí? Ustedes tienen rectas tangentes, rectas secantes que cortan a la gráfica en dos puntos. Las tangentes son aquellas que cortan la gráfica en un único punto. Entonces me dice primero, yo tengo que trazar rectas tangentes a la curva que yo tengo, ¿sí? Entonces vamos acá y tracemos, tengo acá, puedo trazar una acá, hacemos una ahí, una ahí, una ahí. Sí, fíjense que yo puedo trazar infinitas rectas tangentes, ¿sí? Bien, una vez que trazo las rectas tangentes, me fijo la definición. Me dice, una curva es cóncava hacia abajo si sus rectas tangentes se encuentran siempre por encima de la gráfica, ¿sí? O dicho de otra forma, podemos decir que una gráfica es cóncava hacia abajo si al trazar rectas tangentes la gráfica está por debajo, ¿sí? Si trazo las rectas y la gráfica está por debajo de las rectas, es cóncava hacia abajo. Si trazo las rectas y la gráfica está por encima, es cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Dónde está la gráfica? ¿Por debajo o por encima de las rectas que yo tracé? Por encima. Por debajo. Por debajo. Por debajo. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo trazo la recta y fíjense que la curva está por debajo, ¿sí? Vamos con otro color. En este caso, fíjense acá, más o menos tiene la gráfica. Que tiene una gráfica más o menos así. Y ustedes trazan las rectas y la gráfica se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces, como la gráfica está por debajo, esta función es cóncava hacia abajo y va a ser cóncava hacia abajo en todo su dominio. Y los intervalos de concavidad lo vamos a analizar de esta manera. Cóncava hacia arriba, intervalo cóncava hacia abajo. En este caso no tenemos concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo también se lee en el eje X, lo va a hacer en todo su dominio. Si yo tuviese un cambio de concavidad, por ejemplo, que pase de ser cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba, van a existir lo que se llama un punto de inflexión. En este caso, como hay una sola concavidad, ¿sí? No existe un punto de inflexión, o sea, donde hay un cambio de concavidad, ¿sí? Vamos a analizar eso con la función cúbica mañana nosotros, ¿sí? La función cúbica, ahí tenemos varias cosas para analizar y vamos a plasmar de nuevo todo lo que vimos hoy, ¿sí? Y acá lo voy a definir entre paréntesis, punto de inflexión, punto donde hay un cambio de concavidad.
En la teoría van a ver que tienen bastantes ejemplos, por eso son muchas hojas, ¿sí? No se asusten del contenido teórico, porque hay muchos gráficos, muchos ejemplos, ¿sí? Así que mírenlo igual. Y acuérdense, prioricen y lo que vemos en clase, ¿sí? Lo que no está y no lo vimos, no va, ¿sí? ¿Cómo se llama el tema que vamos a ver mañana, profe? Características de la función. Todo esto que vimos se llama características de la función. Intervalos de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad. Todo eso se llama características de la función. Perfecto, profe. Listo, chicos. Si no hay alguna duda, están liberados. Gracias, profe. A ustedes. Chao, profe. Chao, Elías. Chao, profe. Adiós, adiós. Chao, profe.